Y comenzamos el último bloque de apuntes, como lo dijimos también al principio de este programa, vamos a hacer un poco de actualidad, y esta actualidad que es para nosotros una actualidad internacional, pero de alguna manera también nos involucra en lo que tiene que ver en el campo político y comercial, porque en el día de ayer en Uruguay se realizaron elecciones, y elecciones que aparentemente pasan con dos candidatos a un balotaje. Y para profundizar más sobre lo que significó esta primera vuelta, ¿sí? En Uruguay estamos en comunicación con Alejandro Puig. Él es asistente de equipo y productor periodístico de la Universidad de la Radio de la Universidad de Montevideo, Uruguay. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Hola, ¿me escuchas, Alejandro? Compañeros y compañeras de la Universidad de Cuyo, la Radio Universidad de Cuyo de Mendoza, es un gustazo estar en contacto acá desde Montevideo. Bien, bueno, en estos momentos estás en comunicación justamente con Señal U, que pertenecemos al portal de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Está la radio, la universidad, el canal y nuestro portal, y para nosotros es re importante entender lo que sucedió ayer en Uruguay en relación a estos resultados. Más de 2.700.000, alrededor, no sé si más de 2.700.000 uruguayos y uruguayas fueron a votar, y con resultados en donde un 43% fue de Yamandú Orsi. Sí, vos me vas a decir después cuál es el perfil político que tiene este candidato presidencial, y el otro resultado de alrededor de 26,8% de Álvaro Delgado. Este escenario político tras estas elecciones, que esperamos un balotaje, o se esperan los uruguayos, mejor dicho, un balotaje para el 24 de noviembre. ¿Qué análisis hacen y si esto realmente refleja un próximo cambio de gobierno desde lo político en Uruguay? Bueno, pregunta con variadas dimensiones, pero está bueno porque abarcás de alguna manera la discusión que se está dando en estas horas aquí en Uruguay, no solo en Montevideo, en las distintas regiones, sobre todo por lo que fue un resultado incierto frente a quizás la elección de los últimos años que se recuerde con menos pronóstico de resultado en cuanto a un posible ganador, vamos a decirlo así, ¿verdad? En términos más competitivos, ganador-perdedor. ¿Por qué es esto? Porque indudablemente hay un escenario diferente que se ha venido consolidando, sobre todo en los últimos dos periodos, dos lustros, con los gobiernos, digamos, de Tabaré Vázquez, que fue el gobierno anterior, el último gobierno del Frente Amplio, antes de la asunción del ganador Luis Lacalle Pou, perteneciente a el Partido Nacional y la Coalición Republicana. La Coalición Republicana es una suma de partidos, digamos, de la tradicional derecha uruguaya, que estaba compuesta históricamente, o está compuesta históricamente por dos grandes partidos históricos fundacionales del país, mirá lo que te digo, como el Partido Nacional y el Partido Colorado. A eso se han agregado distintos grupos políticos y partículas, digamos, de lo que podría ser determinadas derechas que han integrado en su momento incluso el Frente Amplio a través de una socialdemocracia escindida, o por ejemplo en el caso de una derecha más acentuada y digamos de ultraderecha en parte, digamos, de ese sector, que está integrado por un partido que fundaron los propios militares, el ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, para lo que podía ser el partido, digamos, Cabildo Abierto. Ese grupo, obviamente, con la experiencia de Lacalle Pou, se une específicamente para ganarle electoralmente al Frente Amplio en las elecciones, que se resultó ganador Lacalle. Y esa experiencia, lo novedoso es que resultó exitosa, porque las coaliciones de derecha formadas en anteriores gobiernos no habían sido exitosas en cuanto a lo que podía significar determinado reparto de cargos, por decirlo así, en forma llana, pero que en definitiva tenía desacuerdos políticos y digamos que en la mitad del mandato, por decirlo a los dos años y medio, se caían, se desarmaban, se desarticulaban. En este caso no, la derecha se ha fortalecido con una coalición que de alguna manera se comienza a perfilar como un partido de coalición, cosa que en realidad es toda una novedad para lo que es el sistema político uruguayo, dado que ese partido que se coalicionó, digamos,
hace medio siglo fue el Frente Amplio, que fue un partido emergente de la suma de los partidos de la izquierda, y el espectro político se conforma específicamente a través de lo que era, ni el lema tenía cuando se fundó, fíjate que se fundó y vota en el año 71 con el Partido Demócrata Cristiano, luego obtiene obviamente su lema, pero muchas décadas más acá, más cercanas a la actualidad. El Frente Amplio se constituye como partido político y ahí es donde específicamente comienza a tener un arraigo político de la masa electoral más importante del país que se reafirma en estas elecciones. El Frente Amplio, si bien no era un candidato directo a ganador en esta etapa, era claro que se iba a un balotaje y en esta etapa lo que se votaba era el Parlamento en Uruguay, quedó claro también específicamente que el Frente Amplio resultó con mucho más cantidad de votos de lo que en realidad se imaginaba, aunque habían expectativas en determinadas dirigencias y bases políticas, bases militantes, digamos, que había interés en tener mayor cantidad de porcentaje. Pero lógicamente iba a rondar entre el 44 y 45%, fue un poco más por debajo. Y en el caso, digamos, de Álvaro Delgado, representante del Partido Nacional, era el algoritmo que tú manejabas recién, en el orden del cercano al 27%. Y bueno, ahí está el punto, es decir, esa coalición es la que tiene que sí o sí coalicionar los votos necesarios para poder específicamente superar al Frente Amplio en la elección presidencial, que es la que pasaría el 24 de noviembre. Alejandro, estamos un poco cortos de tiempo, pero quería preguntarte, tal vez la pobreza o la delincuencia, las variables que por ahí ha llevado que el uruguayo esté un poco, no sé si más cercano a la posibilidad de poder votar a Orsi para una segunda elección. Y bueno, y uno puede decir o deducir que el Partido Colorado estaría votando a Álvaro Delgado. Sí, define un poco también lo que son los perfiles de los candidatos que me preguntabas al principio. Sí. Indudablemente que hay dos posiciones con frente a esto. Fíjate tú que en esta elección, la de ayer, había un plebiscito precisamente para reafirmar aspectos de seguridad que la derecha está insistiendo en que se habilitara por la Constitución de la República los allanamientos nocturnos, dado que Uruguay es uno de los pocos países del mundo que aún no tiene habilitado por su Constitución los allanamientos nocturnos para, sobre todo, delitos contra el narcotráfico. Obviamente que la coalición republicana de derechas, del Partido Nacional, Partido Colorado y los partidos que te mencionaba, lógicamente que votaron ese plebiscito, pero no alcanzó los votos necesarios del 50% del electorado para quedar como reforma constitucional y por lo tanto no está habilitado ese aspecto. La cuestión de la seguridad es una cuestión creciente en la población y por lo tanto cada vez hay más interés en que se tomen medidas, digamos, organizativas de políticas en materia de seguridad, que de algún modo este quinquenio se le disparó con el crecimiento de los homicidios al actual gobierno, lo cual obviamente es un tema de preocupación sin duda en la población. El otro es el tema, digamos, del salario y la salud, que son los dos grandes temas que acompañan a esta problemática de la seguridad. Yamandu Orsi obviamente plantea otra alternativa y es específicamente la de generar políticas que fundamenten más los aspectos de la educación, de lo que es la reinserción de las personas privadas de libertad una vez que retornan a la sociedad y otro tipo de medidas que acompañen específicamente la reinserción de las personas que están regresando a la sociedad luego de su privación de libertad. Hay una diferencia notoria en ese aspecto, ¿no? Imagino que viene una fuerte campaña de aquí al 24 de noviembre, donde una vez más la población uruguaya se vuelca a las urnas para elegir los próximos dirigentes y también cómo quedan los congresos, muy parecido a lo que sucede con Argentina y mucho más para seguir hablando. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero es cómo queda Uruguay en relación a una Argentina que tiene un gobierno de extrema derecha con esta situación donde el Mercosur, ¿no? Cada vez es uno de los tantos puntos que no sabemos si se continúan o no o de qué forma se van a estar continuando. Seguro vamos a hacer un segundo contacto para analizar estos temas, Alejandro, pero desde ya te agradezco tu predisposición por atendernos. Desde ya que es muy bien recibida y por supuesto que ha sido un gusto participar con ustedes. Les mando un abrazo grande desde Montevideo. Hasta luego. Chao, chao. Hasta la próxima.
Hablamos con Alejandro Puig, él es periodista y productor de un medio universitario en Montevideo, Uruguay, y que bueno, nos explicaba un poco cuál es el marco y el escenario político de Uruguay para el próximo 24 de noviembre. Y de esta manera, ya pasado este tiempo, terminamos Apunte. Será hasta el próximo miércoles con Claudia Durán, con la conductora del programa, a partir de las 18. Tengan ustedes buenas tardes.